Saludos cordiales, bienvenidos al desarrollo del tema la toma de decisiones en las organizaciones. La toma de decisiones constituye el núcleo dinámico de la administración y la gestión estratégica. En un entorno hipercompetitivo, cambiante y saturado de información, la capacidad de una organización para perdurar, innovar y adaptarse depende directamente de la calidad, oportunidad y rigor de las elecciones que realizan sus directivos y equipos de trabajo. Decidir no es un acto aislado, no intuitivo, es un proceso continuo que articula el análisis de la realidad con la visión prospectiva de la empresa. Todo proceso decisorio inicia con la identificación de un problema, definido conceptualmente como la discrepancia o brecha entre el estado actual de la organización y un estado deseado o meta establecida. Para estructurar un problema se requieren componentes claros, lo que es el decisor, el sujeto, los objetivos a alcanzar, las variables controlables e incontrolables, el entorno o contexto y las alternativas disponibles. En este sentido, las intervenciones gerenciales pueden enfocarse en la prevención, evitar la aparición de la brecha, la contención desde el punto de vista de mitigar el impacto inmediato o la corrección, que es la eliminación de la causa raíz. También dando la solución, transformar la situación hacia el estado deseado. La toma de decisiones sistemáticas sigue una secuencia lógica orientada a reducir la incertidumbre, y este proceso comprende una serie de fases ordenadas. En primer lugar, el diagnóstico del problema. En segundo lugar, la definición de criterios de decisión. En tercer lugar, la ponderación de dichos criterios, el desarrollo y el análisis comparativo de alternativas, la selección e implementación de la opción óptima y, por último, la retroalimentación. Dentro de este flujo se diferencian dos tipologías principales de decisiones. Según su grado de estructuración, podemos hablar de decisiones programadas, mecanizadas, repetitivas y regidas por políticas, y no programadas, que son las diseñadas a la medida para situaciones complejas o impredecibles. Según el nivel jerárquico, podemos hablar de decisiones estratégicas a largo plazo y de alto impacto institucional, también las tácticas a nivel departamental u operativas y las rutinarias, diarias de ejecución. Las decisiones no se toman en el vacío y estas se fundamentan en premisas o supuestos iniciales que guían el juicio gerencial. Dentro de estas premisas podemos mencionar premisas de hecho, que son las fácticas, basadas en la realidad objetiva, los datos empíricos y los análisis técnicos, es decir, lo que es. Y también podemos hablar de premisas de valor basadas en la ética, la cultura corporativa, los principios morales y las prioridades institucionales, es decir, lo que debería ser. Asimismo, el ciclo no concluye con la puesta en marcha, pues. La evaluación de la decisión es la etapa crítica donde se verifican los resultados reales frente a qué? A las metas previstas, midiendo la efectividad, la eficiencia en el uso de recursos y el impacto de los posibles efectos colaterales no deseados. El pensamiento administrativo ha conceptualizado la decisión a través de diversas teorías. Dentro de estas teorías podemos mencionar el modelo racional clásico, que presupone una objetividad absoluta, una información perfecta y un decisor capaz de maximizar siempre los resultados económicos. Tenemos el modelo de racionalidad limitada de Herbert Simon, que reconoce que las restricciones cognitivas, el tiempo limitado y la información incompleta llevan a elegir soluciones satisfactorias más que óptimas. Y el enfoque conductual de
Kahneman y Tversky, que analiza el uso de heurísticos, atajos mentales y los sesgos cognitivos en la evaluación del riesgo. Las decisiones gerenciales contemporáneas representan la síntesis entre el enfoque cuantitativo basado en datos y el juicio directivo fundamentado en la experiencia, la visión, la ética y la intuición informada. ¿Qué es tomar decisiones? Es importante recordar que en el escenario contemporáneo, caracterizado por la volatilidad, la incertidumbre y la complejidad de los mercados, la toma de decisiones no representa una actividad periférica o esporádica, sino la esencia misma de la función gerencial. Las organizaciones no son estructuras estáticas, son sistemas dinámicos que se transforman, adaptan o perecen a partir de las elecciones de sus líderes. Comprender la toma de decisiones desde una perspectiva académica exige ir más allá del pragmatismo empírico, requiriendo el estudio de los modelos cognitivos, las limitaciones racionales y la dinámica colectiva que configuran el rumbo estratégico institucional. Para desentrañar la naturaleza de este proceso, es mandatorio examinar las contribuciones de teóricos de la administración que transformaron la intuición en ciencia. En primer lugar tenemos el enfoque de la racionalidad limitada de Herbert Simon. Uno de los pilares fundamentales se encuentra en la obra de Herbert Simon, quien cuestionó los modelos económicos clásicos que asumían que el decisor poseía información perfecta y una capacidad de cómputo infinita. La capacidad de la mente humana para formular y resolver problemas complejos es muy pequeña en comparación con el tamaño de los problemas cuya solución es requerida para una conducta objetivamente racional en el mundo real. Simon introduce el concepto de racionalidad limitada, que en la praxis gerencial esto implica que el administrador no busca la decisión óptima en términos absolutos, sino una decisión satisfactoria. El decisor construye un modelo mental simplificado de la realidad influenciado por sus propios sesgos, el tiempo disponible y la asimetría de la información. Por ende, la toma de decisiones es un proceso de optimización restringida donde se eligen alternativas que cumplen con niveles mínimos de aceptación. El otro aspecto es el proceso sistémico y estructurado de Peter Drucker. Considerado el padre de la administración moderna, Peter Drucker aborda la decisión no como un acto reflejo, sino como un proceso metodológico de carácter conceptual, en donde él estima que una decisión gerencial no es una elección entre el bien y el mal, es, el mejor de los casos, una elección entre lo que probablemente sea correcto y lo que probablemente sea incorrecto. Pero mucho más a menudo es una elección entre dos cursos de acción, ninguno de los cuales es probablemente más correcto que el otro. Para Drucker, la toma de decisiones es un trabajo sistemático que consta de pasos definidos: la clasificación del problema, si es genérico o es una excepción, su definición, la especificación de las condiciones que debe satisfacer la solución, y la fase crítica de la ejecución y retroalimentación. La interpretación es una postura que indica que el verdadero valor del gerente no radica en la velocidad para resolver crisis emergentes, sino en la capacidad de encontrar patrones subyacentes y dictar políticas de largo alcance. Para comprender la toma de decisiones más allá de un simple acto de elección, es necesario desglosar su anatomía a través de sus características intrínsecas. En el ámbito gerencial y académico, una decisión no ocurre en el vacío. Es un proceso complejo
determinado por variables psicológicas, ambientales, metodológicas y temporales. A continuación se especifican las características fundamentales que configuran la toma de decisiones en las organizaciones. En primer lugar, tenemos lo que es la naturaleza procesal y sistémica. La toma de decisiones no es un evento aislado ni un momento único en el tiempo. Fíjense que es un proceso continuo que se compone de fases secuenciales e interdependientes, las cuales son las siguientes, pues, lo que es la identificación del problema, el diagnóstico, la generación de alternativas, la evaluación, la elección e implementación y el control. También tenemos la perspectiva sistémica. Fíjense que la toma de decisiones posee un carácter dinámico. Cada decisión se convierte en el insumo de una etapa posterior y a su vez genera un efecto dominó sobre otras áreas de la organización. Modificar una variable en el subsistema financiero a través de una elección impactará inevitablemente la logística, el talento humano y las operaciones. En segundo lugar, tenemos la pluralidad de alternativas. Para que exista una decisión, debe existir coexistencia de opciones. Si un gerente se enfrenta a un único curso de acción posible, no está decidiendo, simplemente está reaccionando ante una imposición o un imperativo operativo. La riqueza de este proceso radica en la capacidad del líder y de su equipo para diseñar, ponderar y proyectar múltiples caminos de solución ante un mismo problema, evaluando el costo de oportunidad de cada uno. En tercer lugar, tenemos la intencionalidad y orientación a objetivos. La toma de decisiones es una actividad teleológica, es decir, siempre persigue un fin. No se decide al azar y cada elección busca resolver una desviación de la realidad, que es un problema, mitigar un riesgo o capitalizar una oportunidad con el propósito explícito de alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. La realidad, la meta, es lo que busca la organización para poder solucionar pues esas situaciones que se le presentan. En cuarto lugar, tenemos la presencia de incertidumbre y riesgo. A excepción de las decisiones puramente automatizadas o programadas, la mayoría de las decisiones gerenciales se configuran bajo escenarios de información pues asimétrica o incompleta. Fíjense que el riesgo se presenta cuando se conocen las alternativas y se puede asignar probabilidades matemáticas a sus resultados, pero la incertidumbre aparece cuando las variables del entorno son tan volátiles que es imposible predecir con certeza el resultado futuro. Por ende, decidir implica convivir con el margen de error y gestionar el riesgo de manera calculada. En quinto lugar, tenemos la racionalidad limitada en factores cognitivos. Como demostró la teoría de comportamiento organizacional, el decisor humano no posee una mente omnisciente. La toma de decisiones está acotada pues por la racionalidad limitada. Las restricciones de tiempo, el acceso costoso a los datos, las limitaciones cognitivas para procesar información compleja y los sesgos heurísticos, atajos mentales. Entonces, en la práctica, el gerente no opta por la solución matemáticamente perfecta, sino por la que resulta suficientemente satisfactoria y viable dentro de sus restricciones. Y por último, tenemos la dimensión temporal y reversibilidad variable. Las decisiones están ancladas al tiempo en dos dimensiones, lo que es la oportunidad, una decisión perfecta tomada fuera de tiempo, pierde su validez y eficacia. Entonces el factor temporal presiona al gerente
a equilibrar pues la rigurosidad del análisis con la velocidad de respuesta. Y la reversibilidad, existen decisiones reversibles cuyo costo de corrección es bajo si se demuestra que el rumbo es equivocado, y decisiones irreversibles que marcan un punto de no retorno para la institución. Existen diferentes formas de clasificar los tipos de decisiones. A continuación, vamos a conversar acerca de las decisiones individuales y grupales, las decisiones organizacionales y personales y las decisiones programadas y no programadas. En cuanto a las decisiones individuales, estas se toman por un solo individuo en el contexto de decisiones rutinarias para las que ya existen procedimientos y directrices definidas previamente por la empresa y que permiten abordar un problema en particular. Por otro lado, las decisiones tomadas con el consentimiento de más de una persona y con un propósito específico se denominan decisiones grupales. Entonces requieren la reunión de un comité, como por ejemplo la junta directiva, los accionistas o el equipo del departamento en concreto donde se esté presentando el problema. En general, la toma de decisiones en grupo resulta más efectiva que la toma de decisiones individuales. ¿Por qué? Porque esta permite una mayor diversidad de perspectivas y experiencias, así como una deliberación y análisis más profundos. Las decisiones tomadas por los gerentes y ejecutivos en el desarrollo ordinario de sus funciones y en calidad del cargo que representan son decisiones organizacionales. Y este tipo de decisión refleja que la política de la empresa y son de carácter delegativo, pudiendo ser transferidas pues, a los empleados subordinados. Por ejemplo, introducir un nuevo sistema de incentivos, medir la productividad de los empleados o redistribuir en sí el número de empleados por cada departamento para alcanzar ciertos objetivos. Ahora, las decisiones personales son aquellas que gerentes o ejecutivos toman de forma individual y no como miembros de la empresa, y pueden o no interferir pues, en la actividad regular del negocio. Por ejemplo, la decisión de un jefe de área de dejar su puesto de trabajo puede impactar pues, y generar problemas en las organizaciones. En cuanto a las decisiones programadas, son aquellas que siguen unas reglas, políticas o procedimientos marcados por cada empresa, y estas políticas van a facilitar que la toma de decisiones y van a permitir pues centrar el foco en otras actividades claves de la gestión empresarial. Respecto a las decisiones no programadas, estas surgen por problemas no estructurados, es decir, no son rutinarios ni cotidianos. Entonces, por lo tanto, no existe un procedimiento estándar para manejar tales situaciones excepcionales. Habitualmente, este tipo de decisiones que resultan fundamentales para la empresa se deja en manos de altos directivos y ejecutivos, y estas decisiones requieren de creatividad, análisis y juicio porque pueden ser más difíciles de revertir si resultan erróneas. Por ejemplo, si un empleado se ausenta del trabajo durante varios días sin aviso, su supervisor sabrá cómo actuar de acuerdo al procedimiento estándar marcado en las políticas de la empresa. En cambio, si esta misma situación tiene lugar a la vez con un amplio número de empleados, entonces se convierte en una situación extraordinaria que no está ni estructurada ni programada. Entonces requiere un análisis profundo por parte de los altos cargos para tomar una decisión. En cuanto al proceso de toma de decisiones, aquí le presento un proceso de 4 etapas, donde primero hay que identificar el problema, hay que realizar un diagnóstico entre la organización, qué es lo que está sucediendo. Eso implica el qué, cómo, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué, quiénes, toda una serie de aspectos que le van a dar una luz a esa persona que va a tomar decisiones. Debe, en función de ese diagnóstico y de haber determinado cuál es el problema, entonces comienza a lo que es la elaboración de las alternativas y las va evaluando de acuerdo a las que sean más efectivas pues, para solucionar.
después elige ese curso de acción y después implementa la alternativa seleccionada. Esto también, una vez que se implemente, se hace un monitoreo, porque muchas veces esa alternativa de repente no fue lo suficiente pues para solucionar ese problema. Entonces ahí se vuelve otra vez a implementar, pues a determinar otros cursos de acción para lograr en sí solucionar ese problema. En el análisis gerencial y la teoría de las decisiones, el contexto ambiental que rodea al decisor determina por completo la metodología, las herramientas y el nivel de control que se posee sobre los resultados. El núcleo de esta distinción radica en la cantidad y calidad de la información disponible. Tradicionalmente la literatura académica clasifica los entornos de decisión en un continuo que transita desde el conocimiento absoluto hasta la ignorancia total, estructurándose en tres condiciones fundamentales: certidumbre, riesgo e incertidumbre. Entonces, la primera condición de certidumbre, que es la certeza, representa la situación ideal, aunque es la menos común en los niveles estratégicos y de alta gerencia. Se define como el estado en el cual el decisor posee información perfecta, completa y confiable sobre las alternativas disponibles y sus consecuencias directas. Las características del entorno en esta condición es que el ambiente es altamente predecible y controlado. No existen variables ocultas ni factores exógenos que puedan alterar el curso de los acontecimientos. Y existe una relación causa-efecto. En cuanto a su aproximación metodológica, dado que no hay ambigüedad, el proceso se centra en la optimización y la eficiencia, y se emplean herramientas cuantitativas exactas que permiten pues dar con la premisa que va a resolver el problema. Un ejemplo, podemos decir que la decisión de invertir en bonos del Estado con una tasa de interés fija y garantizada, o la programación de la producción en una línea de ensamblaje automatizada donde los tiempos de ejecución y los costos de los insumos están estandarizados por contrato. La segunda condición tenemos es de riesgo. El riesgo es la condición más habitual en el tejido empresarial contemporáneo. Ocurre cuando el gerente no conoce con precisión matemática el resultado final de cada alternativa, pero posee la información histórica o, o estadística suficiente para asignar probabilidad, pues probabilidades objetivas o subjetivas a los posibles escenarios. Entonces aquí las características del entorno es que el futuro se presenta de forma probabilística. El decisor identifica los diferentes estados de la naturaleza que pueden ocurrir y comprende los impactos de cada uno. La relación causa-efecto ya no es determinista, sino es estocástica, aleatoria, pero modelable. En cuanto a la aproximación metodológica, el éxito bajo esta condición depende del manejo del cálculo de las probabilidades. Y como ejemplo, podemos mencionar que el lanzamiento de un nuevo producto al mercado, entonces la empresa no sabe con certeza si será un éxito rotundo, moderado o un fracaso, pero basándose en estudios de mercado previos y el comportamiento de productos similares, estima pues que hay un 60% de probabilidad de éxito y un 40% de fracaso. En cuanto a las condiciones de incertidumbre, en el ámbito de la toma de decisiones, un problema no debe entenderse bajo una connotación puramente negativa, como una desgracia o un fracaso, sino como una brecha, una desviación o una discrepancia. En términos
metodológico, un problema, que es la diferencia explícita, entre la situación actual, lo que es, y la situación deseada, lo que debería ser. Siempre que esta brecha sea lo suficientemente significativa como para exigir una acción correctiva. Para que esta discrepancia sea considerada formalmente un problema dentro de una organización, deben coexistir tres elementos fundamentales. El primero es la conciencia de la brecha. El decisor o la gerencia debe tomar que la realidad no coincide con las metas o los estándares planificados. El segundo es la motivación para actuar. La desviación debe generar la presión o el interés suficiente para intervenir. Si no importa el resultado, la brecha no se traduce en un problema prioritario. Y en tercer lugar tenemos la disponibilidad de recursos. El administrador debe poseer la autoridad, el tiempo o las capacidades para intentar solucionar esa desviación. Si no hay recursos ni opciones de acción, no estamos ante un problema gerencial, sino ante una restricción fija del entorno. Ahora bien, ¿qué es un problema? Espíndola 2005 considera que un problema es una pregunta que se hace acerca de una discrepancia entre lo deseado o esperado y la realidad. Y de acuerdo con Stoner, desde el punto de vista administrativo, estamos en presencia de un problema cuando los directivos enfrentan un desequilibrio entre su estado real y el deseado. Entonces, fíjense que hay una concepción, pues, de que un problema es algo que cambia lo que es la realidad o lo que se percibe de la realidad. Es algo que se espera pero que no sucede, o relacionado con la realidad, o es algo que va a impactar de una forma u otra a las actividades normales dentro de la organización. Martínez, González y García en el año 2011 considera que podemos entender como problema a la presencia de ciertos elementos, una situación que tiene una solución en su contexto objetivo y subjetivo. El grupo puede trabajar con él en una dinámica, es representado conscientemente y responde a una lógica conflictual. Es siempre una delimitación, es una parte de un todo. Es un obstáculo actual que dificulta la interacción adaptativa del grupo. Entonces podemos entender por estas consideraciones de estos autores que el problema debe ser percibido y debe ser sentido, pues, por las personas que están trabajando dentro de la organización o dentro del departamento donde se presenta esa situación. Gina Green, en el año de 1982, sostiene que el concepto de problema no resulta suficiente para determinar la existencia o no de uno de ellos. En consecuencia, formuló una serie de condiciones implícitas que permiten afirmar la existencia de un problema. Es decir, según este autor, si se asegura que alguna situación o objeto es un problema, entonces necesariamente alguien, en primer lugar, es o fue consciente de alguna situación u objeto relevante y detectable, o de algo que él creó, o por razones plausibles cree o creyó que existe o existió. Un segundo aspecto, que juzgó que la situación o objeto era de alguna manera indeseable y lo suficientemente indeseable como para cambiarlo en algo. O lo habría juzgado así si tuviera al tanto de la situación o hubiera planteado alguna situación con la expectativa que se modifique o complete, pues, de la manera más deseada. Como tercer aspecto, juzgó que era o sería al menos algo difícil de resolver o definir para él o para otras personas. Como cuarto aspecto,
cree o creyó pues que la evidencia disponible hace posible que la situación sea solucionable, o sea, similar a problemas que se han resuelto en el pasado. Entonces es importante que él cree o creyó que es apropiado utilizar los conceptos de solvencia, resolución y resolución al considerar esa situación que él piensa que puede ser un problema. Definir un problema en palabras de Trego es conocer el desvío entre dos estados, es decir, lo que debiera ocurrir y la realidad, pues lo que realmente está ocurriendo. Entonces, ese desvío puede ser negativo porque se considera que algo está mal, o puede ser positivo porque se podría estar mejor. Entonces es lo que uno dice que se está ante una oportunidad. Esto significa que se plantea que hay un problema porque estamos mal, o bien porque podemos estar mejor, o este último se denomina oportunidad, y de este modo se incorpora la idea de problema. Por ejemplo, si existe un proceso productivo eficiente, pero se presenta en el mercado una máquina a un precio accesible que va a permitir pues mejora hasta un 20% en los resultados, entonces indudablemente estamos en presencia de que tenemos un problema. Este autor, propone una metodología para abordar pues, la resolución de problemas o para lograr oportunidades y considera el análisis de situaciones como su punto inicial. Entonces el análisis de situaciones sugiere que comienza cuando se detecta que algo ha salido mal o existe una oportunidad y recomienda estar alerta a 3 señales. Una desviación, lo que ha ocurrido realmente no es lo que debería haber ocurrido, una amenaza futura, algún hecho que podría causar futuros inconvenientes o una oportunidad para mejorar. Entonces el desvío entre la situación actual y la deseada, es decir, detectar posibilidades que permiten mejores resultados. Lo que debería ocurrir, según este autor, es que evoca la idea de estado deseado. Lo que realmente ocurre puede generar dificultad al momento de acordar cuál es esa realidad. Entonces todo dependerá de qué, del tipo de problemas que se trate y de los actores involucrados, valores, creencias, intereses, entre otros. Entonces para resolver un problema, entonces hay que tomar una serie de acciones, una serie de pasos, pues. En primer lugar, reconocer el problema, hay que definirlo, hay que identificar una desviación entre lo que debería estar ocurriendo y lo que realmente ocurre. Un segundo aspecto es considerar una acción interina, pues si los efectos del problema son suficientemente negativos y no es posible una inmediata acción correctiva, ganar tiempo implementando una acción interina. Será de gran utilidad un rápido análisis pues, de decisiones y un análisis de problemas potenciales para la selección e implementación de esta acción. En tercer lugar, encontrar la causa del problema. Si se desconoce la causa de la desviación, entonces hay que iniciar un análisis del problema para buscar la causa verdadera. En cuarto aspecto tenemos determinar la acción correctiva. Hay que iniciar un análisis de decisiones para tomar acción contra la causa. Y por último, bueno, implementar la acción correctiva, que luego de efectuar la elección, realizar el análisis de problemas potenciales, entonces se implementa a fin de asegurar el éxito, siempre monitoreando esas acciones correctivas. Para finalizar, es importante comprender que la toma de decisiones no puede reducirse a una elección mecánica entre alternativas visibles. Este es un fenómeno multidimensional que transita entre la rigurosidad analítica de los procesos, las limitaciones cognitivas del ser humano y las tensiones políticas de los stakeholders o grupos de interés. Para el gerente, comprender esta complejidad es el primer paso para desarrollar un pensamiento crítico, reflexivo y estratégico, capaz de guiar a las organizaciones hacia la sostenibilidad y la generación de valor social y económico. Gracias por su atención.